Tal vez hayas oído hablar de los peligros de la radiación, ¿verdad? Algunos de ellos tienen récords como la persona más radiactiva en la historia, un físico que tuvo un incidente tras dejar caer un ladrillo, un adolescente que brilla por el polvo de radio, o un trabajador que sobrevivió 83 días tras una reacción en cadena nuclear. Desde el núcleo demoníaco hasta el accidente de Goiânia, revelaremos el costo de la radiación. ¿Cuántos de estos casos ya conocías? Vamos a averiguarlo. El núcleo de plutonio-galio fue fabricado originalmente para una posible tercera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la rendición de Japón en agosto de 1945, el núcleo fue redirigido para investigación en el laboratorio de Los Álamos. El 21 de agosto de 1945, el físico Harry Daghlian estaba realizando un experimento que involucraba la reflexión de neutrones usando ladrillos de carburo de tungsteno. Durante el proceso, su equipo comenzó a indicar niveles elevados de radiación. Un resbalón accidental hizo que un ladrillo cayera sobre el núcleo, lo que resultó en una explosión de radiación Cherenkov azul, un efecto visual ligado a una alta actividad de neutrones. En un intento por corregir la situación, Daghlian trató de quitar el ladrillo, pero no tuvo éxito. Aunque el experimento se detuvo, él fue expuesto a un alto nivel de radiación y, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció semanas después debido a complicaciones relacionadas con la radiación. Un incidente similar ocurrió el 21 de mayo de 1946, durante una demostración separada con el físico Louis Slotin, quien también sucumbió a la exposición a la radiación varios días después del evento. Si un solo ladrillo caído puede liberar radiación, ¿qué pasa cuando la exposición se convierte en parte de tu rutina diaria, sin que siquiera te des cuenta? Hace más de un siglo, los relojes que brillan en la oscuridad ganaron popularidad gracias a su pintura luminosa, que contenía radio, un elemento radiactivo descubierto por Marie y Pierre Curie en 1898. En 1916, la Corporación Radium de Estados Unidos estableció una fábrica en Orange, Nueva Jersey, empleando a alrededor de 70 mujeres para pintar a mano las esferas de los relojes. Se les instruyó a dar forma a sus brochas usando sus labios, una técnica conocida como lip pointing, y se les aseguró falsamente que era seguro. Sin saberlo, este método llevó a la ingestión regular de partículas radiactivas. En ese entonces, el radio era malinterpretado y hasta comercializado como beneficioso, apareciendo en pastas dentales, cosméticos y bebidas novedosas. Sin embargo, la exposición resultó ser peligrosa. El fino polvo se adhería a la piel y ropa de las trabajadoras, creando un tenue brillo que al principio les parecía fascinante, pero los riesgos para la salud eran severos. En 1922, una ex pintora, Molly Magia, comenzó a experimentar serios problemas dentales que progresaron rápidamente. A pesar del tratamiento médico, su condición empeoró y falleció más tarde ese año debido a complicaciones por exposición a la radiación. Una trabajadora notable, Maybelle Williams, supuestamente comenzó a trabajar a los 16 años y vivió más de 100 años, residiendo en Olympia, Washington, hasta 2015. Estas mujeres son recordadas como las chicas de radio, individuos que soportaron grandes dificultades y ayudaron a allanar el camino para protecciones más fuertes para los trabajadores en todas partes. Pero, ¿y si el peligro no solo fue malentendido, sino ignorado ante un reloj que avanza? Siguiente. El 30 de septiembre de 1999, ocurrió un grave accidente nuclear en una planta de procesamiento de uranio en Tokaimura, Japón. 3 técnicos, Hisashi Ouchi, Masato Shinohara y Yutaka Yokokawa, fueron asignados a preparar combustible nuclear bajo una gran presión de tiempo. En un intento por acelerar el proceso, se desviaron de los protocolos de seguridad establecidos. Una repentina explosión de radiación Cherenkov, un resplandor azul causado por una reacción en cadena nuclear, indicó un evento de criticidad.
La radiación se propagó rápidamente por la habitación. Ouchi, quien estaba más cerca del sitio de la reacción, fue expuesto a una dosis particularmente alta. Se iniciaron los protocolos de emergencia y se evacuó la instalación. Los 3 trabajadores fueron trasladados a un instituto médico especializado en Chiba para recibir tratamiento. A pesar de la atención intensiva, Ouchi falleció en diciembre de 1999 tras semanas de complicaciones. Shinohara murió varios meses después. Yokokawa sobrevivió, pero fue acusado de negligencia profesional. El incidente resultó en más de 6.800 reclamaciones de compensación y más de $1.200 millones en daños. Provocó reformas importantes en los protocolos de seguridad nuclear de Japón y destacó las graves consecuencias de pasar por alto los procedimientos en el manejo de materiales radiactivos. La radiación de un accidente es una cosa, pero ¿qué pasa cuando se usa como un arma, con precisión e intención? Mantente atento. El incidente de Alexander Litvinenko, un exoficial de inteligencia ruso, se considera uno de los casos de envenenamiento más complejos de tiempos modernos. El 1 de noviembre de 2006, Litvinenko se reunió con exagentes del FSB, Andrei Lugovoy y Dmitry Kovtun, en el Pine Bar del Millennium Hotel en Londres. Más tarde ese día, comenzó a experimentar serios problemas de salud y fue hospitalizado a medida que su condición empeoraba rápidamente. Fue trasladado al University College Hospital, donde los equipos médicos lucharon por identificar la causa. Las pruebas de rutina no mostraron resultados concluyentes, y los escaneos de radiación no revelaron anomalías. Eventualmente, un laboratorio especializado identificó el polonio 210, un isótopo radiactivo raro, como la probable fuente de exposición. Esta sustancia emite partículas alfa, es difícil de detectar con equipos estándar y es extremadamente tóxica en cantidades minúsculas. Litvinenko falleció el 23 de noviembre, 22 días después de la sospechada exposición. Se descubrieron trazas del material radiactivo en varios lugares relacionados con las personas que conoció. Una investigación pública británica en 2016 concluyó que el incidente fue, probablemente aprobado a altos niveles del gobierno ruso. Ahora, cambiemos de espionaje a explosión. ¿Qué sucede cuando una explosión química se mezcla con material radiactivo en un laboratorio sellado? Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho para mí. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para mejorar este programa para ustedes. Trato. El 30 de agosto de 1976, Harold McCluskey, un técnico en la planta de terminación de plutonio en el sitio Hanford en Richland, Washington, experimentó un importante incidente de radiación que involucró americio 241, un isótopo radiactivo. Una reacción química con ácido nítrico causó una explosión dentro de una caja de guantes sellada. La fuerza de la explosión desajustó su equipo de protección, resultando en lesiones en su rostro y pérdida temporal de visión. McCluskey fue expuesto a una dosis de radiación excepcionalmente alta, muy por encima de los límites de seguridad federales. Fue colocado en aislamiento médico, donde un equipo de especialistas lo trató con terapia de quelación, un método diseñado para ayudar a eliminar elementos radiactivos del cuerpo. Durante casi un año, se sometió a un tratamiento y monitoreo extensivos. Aunque no desarrolló cáncer, McCluskey experimentó efectos a largo plazo en la salud, incluyendo problemas renales y complicaciones cardíacas. Liberado de atención en julio de 1977, también enfrentó desafíos sociales debido al miedo público a la exposición a la radiación. Más tarde, presentó una reclamación de compensación contra el gobierno de los Estados Unidos. McCluskey falleció en agosto de 1987 debido a una enfermedad cardíaca, con expertos médicos atribuyendo su muerte a causas naturales
en lugar de a la exposición a la radiación. Hemos visto un accidente con el núcleo demoníaco. Pero increíblemente, ese mismo núcleo volvió a atacar. Esta vez, con apuestas aún más altas. El 21 de mayo de 1946, el físico canadiense Louis Slotin estaba realizando un experimento de criticidad en el laboratorio de Los Álamos en Nuevo México, utilizando un núcleo de plutonio galio ya conocido como el núcleo demoníaco. Usó una técnica manual que involucraba una esfera de berilio y un destornillador para mantener un estrecho espacio, un método improvisado informalmente llamado acariciar la cola del dragón. Durante el procedimiento, el destornillador se deslizó. Las esferas se cerraron completamente, desencadenando una reacción supercrítica. Un destello de radiación Cherenkov iluminó la habitación, y una intensa explosión de radiación gamma y de neutrones siguió. Slotin y otros 7 fueron expuestos a diferentes niveles de radiación. Él recibió una alta dosis que llevó a serias complicaciones de salud. Slotin comenzó a experimentar síntomas en minutos y fue hospitalizado. A pesar de la atención médica extensa, falleció 9 días después, el 30 de mayo. Su muerte fue atribuida a complicaciones relacionadas con la radiación. Este fue el segundo accidente que involucró el mismo núcleo. El físico Harry Daghlian había muerto en un incidente similar 9 meses antes. Tras el incidente de Slotin, Los Álamos terminó permanentemente las pruebas de criticidad prácticas. Sus acciones y los riesgos involucrados llevaron a reformas duraderas en los protocolos de seguridad del laboratorio. ¿Fue Slotin un arriesgado trágico o un sacrificio necesario en un tiempo peligroso? ¿Deberían haberse terminado antes los experimentos con el núcleo demoníaco? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu perspectiva añade valor a la historia que exploramos. El Dr. Eric Boyce, un científico nuclear británico, participó en un estudio médico único respaldado por el gobierno del Reino Unido a principios de los años 90, para entender mejor cómo se comportan los niveles traza de plutonio 239 dentro del cuerpo humano. Bajo estricta supervisión médica, fue expuesto a cantidades cuidadosamente medidas y controladas de la sustancia para análisis científicos. El propósito era observar cómo era procesada por el cuerpo, rastreando la absorción, distribución y eliminación. El estudio fue llevado a cabo por la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido, con supervisión y protocolos de seguridad completos. Todos los materiales biológicos fueron manejados siguiendo rigurosos estándares radiológicos para garantizar la seguridad. A pesar de algunas representaciones en los medios, las evaluaciones médicas no encontraron efectos en la salud relacionados con la radiación durante o después del estudio. El Dr. Boyce falleció en septiembre de 2004 debido a una enfermedad de neurona motora, con expertos independientes confirmando que no había conexión entre su enfermedad y la investigación. Su contribución voluntaria proporcionó datos significativos al campo de la medicina nuclear y la salud pública, realizada sin causar daño a él mismo ni a otros. Sin embargo, en Brasil, la curiosidad por una sustancia brillante llevaría a uno de los peores incidentes de radiación en el hemisferio occidental. El 13 de septiembre de 1987, ocurrió un importante incidente radiológico en Goiânia, Brasil, después de que 2 individuos ingresaran a una clínica de radioterapia abandonada y retiraran un dispositivo médico que contenía cesio-137, un isótopo radiactivo utilizado en el tratamiento del cáncer. Atraídos por el material azul brillante en su interior, lo transportaron a un deshuesadero local propiedad de Devair Ferreira, quien creía que tenía valor. Sin ser conscientes del peligro, lo compartió con amigos y familiares, dispersando involuntariamente partículas radiactivas por todo el vecindario. Las consecuencias fueron graves. 4 personas perdieron la vida, incluyendo a un niño pequeño y a la esposa del dueño del deshuesadero. Casi 250 individuos experimentaron una exposición significativa a la radiación,
y más de 112,000 personas fueron sometidas a pruebas por posible contacto. En respuesta, las autoridades lanzaron un esfuerzo de limpieza a gran escala. Se retiraron estructuras contaminadas, se excavó suelo afectado y se implementaron protocolos de seguridad para prevenir una mayor propagación. El incidente fue clasificado como nivel 5 en la escala internacional de eventos nucleares, reflejando una grave falla en el control de materiales radiactivos. El accidente de Goiânia generó preocupación pública y provocó mejoras significativas en las regulaciones de seguridad nuclear de Brasil. El 30 de diciembre de 1958, ocurrió un grave incidente de radiación en el Laboratorio Científico de Los Álamos en Nuevo México, resultando en el accidente de Cecil Kelly, un operador químico de 38 años con más de una década de experiencia. Kelly estaba trabajando con un tanque de mezcla utilizado para recuperar trazas de plutonio 239. Debido a transferencias de desechos inadecuadas anteriores, la concentración de plutonio había superado involuntariamente los límites seguros. Cuando se activó el mezclador, la solución alcanzó un estado crítico, liberando una repentina explosión de radiación de neutrones y gamma, junto con un destello visible de radiación Cherenkov azul. Kelly, posicionado directamente sobre el tanque, fue expuesto a un alto nivel de radiación. Desorientado, salió del laboratorio y fue tratado inicialmente por lo que se creía que era una exposición química. Fue trasladado a un hospital para recibir más atención. A pesar de la intervención médica, la condición de Kelly se deterioró y falleció aproximadamente 35 horas después, el 31 de diciembre de 1958. El evento llevó a revisiones importantes en los protocolos de seguridad nuclear. ¿Crees que la seguridad radiológica hoy es lo suficientemente fuerte como para prevenir otro caso como el de Kelly? ¿O seguimos subestimando los riesgos de trabajar con fuerzas que no podemos ver? Déjanos saber en los comentarios abajo y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9.0 seguido de un enorme tsunami golpeó la costa noreste de Japón, dañando gravemente la planta de energía nuclear Fukushima Daiichi. El desastre resultó en fusiones del núcleo en los reactores 1 a 3, marcando uno de los incidentes nucleares más significativos en la historia moderna. Aproximadamente 800 trabajadores estaban presentes durante la emergencia. A medida que los niveles de radiación aumentaban, la mayoría del personal fue evacuado. Sin embargo, un grupo de alrededor de 50 trabajadores, conocidos más tarde como los 50 de Fukushima, permanecieron en el lugar para ayudar a estabilizar los reactores y contener más daños. Estos individuos operaron bajo condiciones extremadamente desafiantes, incluyendo altas temperaturas, recursos limitados y cortes de energía intermitentes. A pesar de las medidas de seguridad, algunos enfrentaron una exposición elevada a la radiación. Según el Ministerio de Salud de Japón, un pequeño número de trabajadores recibió dosis por encima de los niveles de referencia de emergencia. En 2018, las autoridades japonesas reconocieron el primer caso de un impacto en la salud, relacionado con el trabajo vinculado a la exposición a la radiación del incidente. Los esfuerzos de los 50 de Fukushima son ampliamente reconocidos por haber evitado una catástrofe mayor y haber renovado la atención global sobre la seguridad nuclear y la preparación ante emergencias. Por supuesto, esta no fue la primera vez que la infraestructura nuclear enfrentó un accidente. Décadas antes, un incendio en el Reino Unido encendió la mecha para la reforma de la seguridad. El 10 de octubre de 1957, un gran incendio estalló en la instalación nuclear de Windscale, en Cumbria, Inglaterra, ahora conocida como Sellafield. Originalmente construida para producir plutonio para el programa de armas atómicas del Reino Unido, el incendio se originó en el reactor Pile 1 y ardió durante varios días, liberando materiales radiactivos, incluyendo yodo 1, 3,1 y polonio 210,
a la atmósfera. Se detectó caída radiactiva en partes del Reino Unido y en la Europa continental. Como precaución, las autoridades ordenaron la eliminación de leche de aproximadamente 500 kilómetros cuadrados de tierras agrícolas cercanas para limitar la posible exposición. El subgerente de la planta, Tom Tuohy, lideró los esfuerzos de respuesta de emergencia, inspeccionando el reactor varias veces bajo condiciones peligrosas. Los equipos finalmente utilizaron agua para enfriar el reactor, una estrategia arriesgada pero efectiva que ayudó a extinguir el fuego. Un estudio realizado en 2010 no reportó un aumento general en las tasas de cáncer entre los trabajadores de respuesta, aunque las personas con mayor exposición mostraron un mayor riesgo de ciertas enfermedades. Las estimaciones sugieren que el incidente puede haber contribuido a un número limitado de casos adicionales de salud a lo largo del tiempo. Los detalles iniciales del evento no fueron completamente divulgados al público, en parte debido a consideraciones de seguridad nacional. El incidente se convirtió más tarde en un catalizador para reformas significativas en los estándares de seguridad y transparencia nuclear del Reino Unido. Y mientras muchos de estos eventos fueron públicos, algunos estuvieron ocultos durante décadas, como la explosión en la URSS que dejó a miles desplazados y la tierra sellada. El 29 de septiembre de 1957, ocurrió un grave accidente nuclear en la instalación de producción de plutonio Mayak, cerca de Kyshtym, en la antigua Unión Soviética. Una falla en el sistema de enfriamiento, en un tanque que contenía aproximadamente 70 a 80 toneladas de desechos radiactivos líquidos, provocó una explosión química, liberando material radiactivo en el entorno circundante. La explosión contaminó un área estimada de 23.000 kilómetros cuadrados, designada más tarde como la traza radiactiva de los Urales orientales. En los 2 años siguientes, alrededor de 10.000 residentes de 22 aldeas cercanas fueron reubicados, aunque algunas evacuaciones se retrasaron. En los años posteriores, la región fue oficialmente designada como la Reserva Natural de los Urales Orientales, limitando el acceso público. Los detalles iniciales del incidente no fueron hechos públicos, y el evento permaneció en gran medida desconocido internacionalmente hasta finales de 1980. Los estudios sugieren que cientos de miles de personas pueden haber estado expuestas a niveles elevados de radiación. Los informes indican un aumento de preocupaciones de salud a largo plazo entre las poblaciones afectadas, lo que llevó a revisiones científicas y de salud pública posteriores. Hoy en día, el desastre de Kyshtym es reconocido como uno de los accidentes nucleares más significativos en la historia, llamando la atención sobre la importancia de la transparencia y la seguridad en el manejo de materiales radiactivos. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale un like y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Espero que te encante este contenido. Comenta abajo sobre el próximo tema que te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.